Muy buenas tardes, Patricia. Gusto poder saludarlo y también saludar a los asistentes de la educación de la Araucanía que nos están viendo en estos minutos. Solo una cuestión respecto a lo que decía. Esta asignación de zonas, si bien es cierto, va a beneficiar en inmediato a los asistentes de la educación que están en régimen en los servicios locales, educación pública, pero también va a ir beneficiando conforme nos vayamos pasando a los servicios locales de educación pública. En el fondo, para todos aquellos que van a percibir las zonas son de la séptima región al sur y desde la cuarta al norte. Perfecto. Bueno, ustedes a propósito de eso están hoy día en movilización. Entiendo que están evaluando además, de acuerdo a la respuesta que tengan del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación, si es que esto continúa mañana. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido de los asociados a la organización que usted lidera, Arturo? Bueno, la respuesta que hemos tenido, sobre todo en la región, hay 22 establecimientos educacionales de Costa Araucanía, de las comunas de Tolten, Saavedra, Imperial y Teodoro, que están con toma, todos los establecimientos educacionales. Por tanto, esas 4 comunas no están en clases. Pero también la comuna de Carahue, que también pertenece al servicio local de Costa Araucanía, también está en paro, pero no con tomas de establecimientos educacionales como fue en el caso de las demás comunas. Pero en la región, todas las comunas que pertenecen a la 9ª región y todas las comunas de la 7ª al sur y de la 4ª al norte están hoy día en movilización y están en distintas actividades, dependiendo de cada comuna cómo caracteriza su paro en cada una de ellas. Es más, en los extremos, como en el caso de la isla de Juan Fernández, donde solo tenemos 14 asistentes de educación porque hay un solo establecimiento educacional, también ellos se manifestaron el día en su comuna con toda la lluvia y la tormenta que tenían, pero están reclamando de que para ellos y para todos los asistentes de educación que perciben la asignación de zona es un derecho, el cual no ha sido cancelado por parte del Ministerio de Educación, en este caso el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que pronunciarse, por cuanto aquí hay un compromiso que no solamente está escrito en un protocolo de acuerdo que firmamos en el sector público con la CUT y el Ministerio de Hacienda y Trabajo, sino también está plasmado en la ley 20.109, que es el estatuto de las y los asistentes de la educación, en la cual en su artículo 12º transitorio establece que transcurrido un año publicada la ley, el Ministerio de Educación en conjunto con Hacienda enviarán un estudio de la pertinencia y viabilidad de la asignación de zona para los asistentes de la educación. Situación que esto se cumplió obviamente el 2 de noviembre del año 2019, pero a la fecha, bueno, vino el estallido social, la pandemia, efectivamente tuvimos un acercamiento de diálogo en ese entonces con la actual administración del gobierno, pero nos entregaron un estudio el cual solo lo hizo el Ministerio de Educación y nunca lo ratificó Hacienda. Ahora, un compromiso del propio Ministerio de Educación, en este caso del Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y de Hacienda, se comprometieron al 30 de mayo de entregarnos un estudio que diga el costo, la viabilidad y la pertinencia. Nos entregaron al 30 de mayo un estudio, pero era un estudio de costo. En él no manifestaban ni la viabilidad ni la pertinencia, por lo cual nosotros decidimos manifestarnos, irnos a paro por 2 días. De hecho, hoy he mantenido comunicación tanto con el ministro de Educación, con la subsecretaria de Educación y con asesores del Ministerio de Hacienda, los cuales me han manifestado que van a responder por escrito, pero todavía no han dicho cuándo. Por lo tanto, el paro continúa mañana y hasta efectivamente tener por parte del Ejecutivo una respuesta respecto a lo que establece la ley. Ahora, Arturo, ¿por qué no hay una respuesta cuando ha pasado un tiempo más que prudente desde que la ley se promulgó hasta hoy día? Ya lo decía usted, pandemia, ha pasado harta agua bajo el puente en este periodo, pero no, ¿por qué no hay respuesta en definitiva, no? Mira, efectivamente, las administraciones gubernamentales que han habido, hemos tenido el diálogo para que puedan responder. Incluso, es más, hicimos la presentación a la Contraloría respecto a este mismo tema, porque no había respuesta, ya que la ley lo establecía. Pero en eso, la Contraloría incluso determinó que
efectivamente es un derecho que a nosotros nos corresponde, pero que le corresponde al Ejecutivo y al Poder Legislativo pronunciarse. Y es así como yo también el mandato de que deba pronunciarse. Eh, si bien es cierto, en este proceso del cual nosotros hemos estado presionando y hemos mantenido además mesas de diálogo con el gobierno respecto a este tema, no han habido las respuestas que nosotros esperábamos. Ni siquiera que nos digan, mira, no nos corresponde. Han tenido, la verdad que nos han estado bypaseando y nosotros ya la verdad nos cansamos. Y como nos cansamos, hemos decidido efectivamente a usar la herramienta que los trabajadores tenemos para poder presionar, que son las acciones de movilización. En eso también hemos tenido el apoyo de parlamentarios y parlamentarias, de lo cual debo decir transversalmente, de todos los poderes políticos, nos han apoyado y también hemos tenido audiencias, tanto en el Congreso, de las cuales también se ha hecho parte del Ejecutivo, para los cuales simplemente han dicho que efectivamente son los recursos los que faltarían para poder entregarnos a nosotros un derecho que tenemos. Es un derecho de designación de zona. Designación de zona es una asignación que se aplica a todas y todos los funcionarios públicos, llámese del nivel central, uniformado, del Poder Judicial, descentralizados, municipales, a nuestros propios profesores. Pero los asistentes de la educación siempre se están dejando de lado y tenemos que estar peleando por leyes y leyes para que puedan entregarnos nuestros propios derechos que nos corresponden. Siempre se buscan requisitos legales por los distintos mandatos que han habido en el gobierno. No le echo la culpa a uno a otro, todos han sido exactamente igual. Y la verdad que esto hemos estado por años, desde que fuimos traspasados desde la educación pública a los municipios, luchando por una asignación que a todos los funcionarios públicos, insisto, se les paga, pero a nosotros no se los había hecho el pago, hasta que todavía estamos esperando. Y es más, a nosotros se nos ha entregado, como asistentes de la educación, el bono complementario de la asignación de zona, que son para las regiones 16, 1 y 2, las regiones, 14, 15, 1 y 2, las regiones 11 y 12, las provincias de Chiloé, Pailena y las comunas de Ilepaco, Juan Fernando. Porque a ellos se estaba solicitando a todos los funcionarios públicos que la asignación de zona sea calculada de igual forma como se le calcula a los funcionarios del Poder Judicial o de la Fuerza Armada, y que los centralizados tienen una forma distinta de cálculo. En ese entonces se entregó el complemento de zona para las y los asistentes de la educación, pero solamente el complemento, pero no la asignación que todas y todos reciben. Ahora, Arturo, hay un pronunciamiento al que usted hacía referencia por parte de la Contraloría que finalmente como que la Contraloría se desliga de responsabilidades en esta materia y le asigna responsabilidades al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Yo entiendo que el Poder Legislativo ya hizo su trabajo en términos de la generación de la ley, esa ley está promulgada, está vigente hoy día, y entonces queda responsabilidad solo por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué les parece esta respuesta de la Contraloría? Mira, finalmente lo que hace la Contraloría es interpretar el artículo 12º transitorio de la ley 21.109, que es nuestro estatuto, ¿ya? En la cual establece que efectivamente ha transcurrido un año. El Ministerio de Educación en conjunto y el Ministerio de Hacienda se deben pronunciar respecto a la viabilidad y el derecho que nosotros tenemos de esta asignación de sueldo. ¿Por qué esto se coloca ahí? Efectivamente es porque cuando tramitamos el estatuto, lo que se hace no es entregarnos el derecho inmediatamente de la asignación de sueldo. Y en ese minuto fue porque no había más recursos. Era lo que nos manifestaba el Ejecutivo efectivamente en ese minuto. Por lo tanto, quedó este artículo para que transcurrido un año, efectivamente, esto se pueda hacer realidad. Pero hoy día no se ha pronunciado el Ejecutivo respecto de dónde sacan los recursos. A pesar de que los recursos sí están, porque a todos los que trabajamos en educación, llámese público a través de los servicios locales, municipales o de particulares subvencionados, nuestras remuneraciones se cancelan con la subvención escolar, ¿no? Con la cual se le entrega a todos los sostenedores de educación por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Para el pago de remuneración y mantención del establecimiento educacional. Y en la subvención viene adicionada la asignación de zona, ¿no? Nosotros hemos hecho esta presentación, se lo hemos dicho al Contralor, pero efectivamente el Contralor dice que el derecho no lo tiene que entregar en la ley, por lo tanto
la pelota la tiene aquí el Ejecutivo en poder enviar un proyecto de ley al Parlamento que nos dé cuenta legalmente del derecho. Perfecto. A ver, ¿y qué esperan ustedes ahora en términos de respuesta por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda? ¿Cuál sería una respuesta que deje efectivamente al gremio satisfecho y que asuma, digamos, además esa respuesta un compromiso en términos de plazos, ¿no? Mira, nosotros dimos plazo hasta el día de mañana, ¿ya? Pues si no vamos a radicalizar, las movilizaciones se van a obviamente intensificar. Que nos entreguen por escrito, tal como establece la ley, el estudio con la pertinencia de la viabilidad. Con eso nosotros nos quedamos tranquilos. No nos digan, mire cuánto cuesta, o si se va a entregar ahora inmediatamente, o se va a enviar el proyecto de ley mañana o pasado, sino el documento que diga que sí es pertinente y que sí es viable, y nosotros después nos sentaremos a la mesa a negociar cuáles van a ser las fórmulas de cálculo de esta asignación de fondos. Pero ¿no es un poquito tramposo ese concepto, esos dos conceptos, puesto que el Ministerio eventualmente puede decir, mire, sabe que no es viable entregarles una asignación de zona a los asistentes de la educación, ¿no? Lamentablemente eso quedó estipulado en la ley en el año 2018, cuando salió el Estatuto de los Asistentes de la Educación. Obviamente eso quedó en una forma, como digo, de que nos dieran más recursos para podernos entregar o que salga el Estatuto. Nosotros queremos que salga el Estatuto ahora y después lo vamos a perfeccionar, pero estamos encontrando que efectivamente estos términos, estas dos palabras, son demasiado tramposas, como dices tú, Patricio. La verdad que nosotros vamos igual a movilizarnos y hacer todas las acciones que estén a nuestro alcance para poder lograr nuestro objetivo. Es una propuesta que yo recibo. De hecho, sabemos el día miércoles se movilizan los docentes. Y hemos decidido también nosotros bajar esa movilización, que es nuestra movilización, y continuarla a posterior, de que no tenemos respuesta. Por cuanto queremos confundir porque son demandas distintas que nosotros tenemos, ¿ya? Y esto se puede confundir efectivamente tanto por la opinión pública como por los propios gobiernos respecto a que estamos a lo mejor haciendo más fuerza a los docentes en sus demandas, en consecuencia que nosotros tenemos una demanda en particular que es la asignación de zona, aun cuando podríamos agregar otras situaciones que también tienen falencias respecto a la aplicación de nuestro estatuto. Pero esta es una demanda muy sentida, sobre todo por las asistentes de la educación que viven y trabajan, que radican en las zonas extremas. Nuestra geografía que tenemos, en lugares donde trabajan, la verdad, los asistentes de la educación, comunas muy apartadas, donde con el sueldo que ellos reciben, efectivamente no les alcanza ni siquiera para poder vivir y educar y la salud de sus hijos. Arturo, tengo que ir cerrando la entrevista, estamos ya alcanzados por el tiempo. Me quedan 30 segundos para la siguiente y última respuesta, Arturo. Estos dineros no fueron incluidos en el presupuesto de este año. Es muy probable entonces que deba empezar a pagarse, si es que así lo determina esta evaluación que va a hacer el Ministerio, debe empezar a pagarse a partir del próximo año. ¿Están pidiendo que sea retroactivo? Lo que estamos diciendo nosotros es que efectivamente sea ahora enviado en el proyecto de ley en el presupuesto de la Nación de este año, para pagar el próximo año. Y respecto a la retroactividad es lo que nosotros vamos a tener que ver en la mesa de negociación. Arturo Escares, presidente nacional de los asistentes de la educación, a propósito del paro que esta asociación esta confederación lleva adelante producto del no pago de la asignación de zona. Arturo, le agradezco muchísimo la conversación y estamos en contacto para ver cómo se va desarrollando el diálogo con el Ministerio de Educación. Gracias, Patricio, y gracias por el contacto y un saludo a mis compañeros asistentes de la educación y fuerza asistentes.